Aprobada y el acta de la sesión número 9 queda a disposición de las y los diputados de la comisión y el señor secretario nos dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Carta del señor Mauricio Soria, alcalde de Iquique, por medio de la cual remite antecedentes expuestos en la sesión del pasado lunes 4 de julio. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta o de puntos varios. ¿No? Bien, entonces demos, sí. ¿Está Jaime por telemático y alguien más? Sí, está la diputada Rafael. Está el diputado González, Mauro González. Perfecto, muy bien. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta comisión. La sesión de hoy tiene por objeto, como ustedes saben, recibir en audiencia al señor Rodrigo Pinto, gerente general de la empresa portuaria de Arica, y también a miembros de su directorio, en este caso el presidente Mario Moya Montenegro, presidente de la EPA, se ha excusado. Sin embargo, se encuentran presentes la señora directora Claudia Moraga Contreras, vicepresidenta de EPA, y el señor Rodrigo Gamboa Aguilar, director de EPA. Y también nos acompaña la señora Jimena Astudillo, ejecutiva de asuntos corporativos de esta empresa pública. De manera telemática también nos acompañan los diputados Sáez, González, Rafael. Bien, bienvenidos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en esta comisión de zonas extremas. La sesión pasada ya tuvimos una profunda discusión con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, respecto de la política portuaria tan necesaria en Chile, ¿no? Y la competencia respecto de países vecinos, en particular el Perú, que lleva una delantera, según nos decía el alcalde Soria, y por tanto nos interesó mucho recibir en audiencia a la empresa portuaria de Arica. La próxima semana recibiremos también a la empresa portuaria de Iquique. Así que bienvenidos, y le voy a ofrecer la palabra a don Rodrigo Pinto, quien es su gerente general. Luego, por supuesto, libertad para que los miembros del directorio puedan tomar la palabra también y responder preguntas y comentarios. Don Rodrigo, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Quiero hacer presente, presidente, señores diputados, de que me acompañan directores que están asumidos hace muy poco en la empresa portuaria Arica. Nuestra vicepresidenta, doña Claudia Moraga, es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Tarapacá, ariqueña, y académica, además, universitaria. Y don Roberto Gamboa es ingeniero civil industrial, también de la Universidad de Tarapacá, pero con MBA en la Universidad de Chile y también en la Universidad de Rochester, Estados Unidos. Académico y directivo hoy día de la Universidad de Chile en Santiago, ariqueño también. Así es que nosotros consideramos, estimado diputado, muy importante este tipo de encuentros, y por esa razón es que el directorio ha determinado estar presente en este momento para compartir algunas informaciones. Así que, si me permite, presidente, además quisiéramos expresar nuestra preocupación por el diputado de Arica, señor Maya, que sabemos que está muy delicado de salud. Así que nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Dicho eso, presidente, quisiera su autorización para presentar y compartir pantalla y exponer. Sí, don Rodrigo, por favor, ya está habilitado. Bien, vamos a hacer una pequeña reseña de qué somos, en qué estamos y a dónde vamos por la empresa portuaria Arica, y bajo los lineamientos que nos señala nuestro actual directorio, en el marco también de los lineamientos que nos entrega el Consejo CEP. Primero, ¿quiénes somos? El puerto Arica se compone del antepuerto y también del
recinto portuario propiamente tal, sumando por el recinto portuario 37 hectáreas y por el antepuerto 22 hectáreas. El puerto de Arica tiene la particularidad que no tiene ningún otro puerto de uso público en Chile, de que estamos afectos a dos tratados internacionales, el Tratado de 1904 con Bolivia y el Tratado de 1929 con Perú. El puerto de Arica además tiene una condición también que lo hace distinto a los demás puertos chilenos, y es que desde el año 2004 tenemos la condición de puerto concesionado en modelo de monooperación, es decir, tenemos los frentes de atraques concesionados a un solo concesionario. Nuestro concesionario es la empresa de giro exclusivo para la concesión, TPA Sociedad Anónima, del grupo, del grupo Ultramar, que también tiene concesiones en los puertos de Coquimbo, Valparaíso y hacia la zona sur, una última concesión. Es una concesión a 30 años plazo y en cuyo desarrollo, a partir del 2004, el puerto de Arica tenía una transferencia anual de 1 millón de toneladas. A la fecha, el puerto de Arica transfiere 3 millones de toneladas, es decir, se ha triplicado el volumen de carga que transita por el puerto de Arica. Esto es muy relevante, señores diputados, porque tiene que ver también con los ingresos para el fisco de Chile, porque el volumen de carga es uno de los principales ingresos que tiene la empresa portuaria de parte del concesionario. Y el mix de cargas corresponde un 15% a carga chilena, un 5% a carga del sur del Perú y un 75% de carga boliviana en tránsito. En la fotografía o imagen de la derecha ustedes pueden ver el antepuerto, que es un recinto que está en la ruta internacional Arica-Tambo Quemado, a 11 kilómetros del puerto de Arica, y es donde nosotros hacemos la contención de todo el flujo de camiones bolivianos que representan el 75% de nuestra carga, de modo tal de secuenciar, moderar, regular la bajada que hacen estos camiones hacia el puerto de Arica, de modo tal de mitigar el impacto que se hace hacia el centro de la ciudad. ¿En qué estamos? Acabamos de concluir el ordenamiento del puerto de Arica respecto de la Agencia Estatal Boliviana ASPB, Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Esta agencia estatal boliviana, en virtud del tratado, tiene derecho a estar dentro de nuestro puerto. Y ocurre que abordamos progresivamente, a contar del 2019 y ahora ya consolidado hasta el 2024 al menos, un modelo de ordenamiento que ha desmitificado varios supuestos que estaban equivocados en relación al puerto de Arica. Primero, que las operaciones y tarifas no afectan el tratado. La tesis de la Agencia Estatal Boliviana era de que cualquier conversación de operaciones y tarifas afectaba el tratado de 1904 y no podíamos hablar con ellos. Segundo, es que se consolidó el precedente de que las operaciones y tarifas es una materia de empresas, no de estados. También quedó consolidado esto en este ordenamiento. Tercero, de que lo que nosotros podemos negociar con esta agencia estatal boliviana son descuentos tarifarios, no tarifas especiales, que era un supuesto que ellos tenían instalado desde hace más de 15 años en el puerto de Arica. Cuarto lugar, logramos consolidar este ordenamiento a 5 años plazo. Es decir, tenemos hoy día consolidado el modelo hasta el año 2024. Esto ha permitido aumentar por el solo ordenamiento de patio, señores diputados, el solo ordenamiento de patio, es decir, sin inversión en infraestructura, ni inversión en equipamiento, que las hay, lógicamente, pero el solo ordenamiento en operaciones y tarifas con esta agencia estatal boliviana nos permitió aumentar de 3 millones de toneladas como capacidad máxima del puerto de Arica a 4,5 millones de toneladas anuales. Si ustedes me permiten aludir a la gráfica que está en el cuadrante superior derecho de la imagen, ustedes van a ver dos indicadores críticos de puertos, de todos los puertos chilenos. El que está en azul y que va en bajada es un indicador de los días de permanencia de la carga en puerto. Como la mayor parte de la carga es boliviana en nuestro puerto, teníamos hacia el año 2019 hasta 12 días de permanencia de la carga en puerto. La hemos bajado a 6,7 y sigue bajando. Para que se hagan una idea, en Valparaíso este indicador es de 1,8 días. 1,8 días. En Arica teníamos 12. Y seguimos bajando y tenemos oportunidad de bajar aún más. Y los despachos directos en Arica eran al año 2019 solamente el 0,2%. El resto de la carga siempre se quedaba en puerto.
En Valparaíso es cercano al 80%. Y nosotros hemos logrado empinarlo al 21% y seguimos subiendo. Es decir, este ordenamiento es algo que está en desarrollo y está permitiendo que el puerto de Arica se ordene y aumente su capacidad, permitiendo, y aquí paso al segundo gráfico, que haya más holgura en el puerto de Arica, y eso les va a permitir progresiva y sostenidamente que la tasa de accidentabilidad, que es un tema de mucho interés para todos los sindicatos que tenemos en puerto, haya disminuido a indicadores marginales. Así que estamos, como puerto, muy interesados, he recibido ese encargo del directorio actual, de mantener este indicador, el de la seguridad de los trabajadores, lo más bajo posible. Pues bien, el ordenamiento con esta agencia estatal boliviana nos ha permitido aquello. Y por último, otro tema crítico también para un puerto de uso público, es que este ordenamiento ha permitido aumentar los turnos de 5.000 turnos en 2019 a 7.700 turnos en el año 2021. Esto ha significado, señores diputados, que el modelo de puerto que opera Arica es uno que va tendiendo hacia puestos permanentes. Y por esa razón es que muchos trabajadores portuarios al año 2021 se decantaron hacia contratos permanentes, no eventuales, y es que se han generado 119 nuevos empleos. Y el porcentaje de crecimiento, incremento en los beneficios, ha llegado al 49%. Siempre en qué estamos. Otro indicador muy relevante, cierres de puertos. El cambio climático es evidente, es objetivo. Los aumentos en incidentes de marejadas son evidentes para todos los chilenos y para toda nuestra costa. Arica no es la excepción. Pero nosotros nos encontramos que éramos uno de los puertos que más cierres de puerto tuvo en el último quinquenio, y por esa razón es que abordamos especialmente esta materia. Y para eso hicimos un mix de actividades, una mesa de coordinación entre todos los incumbentes, esto es la empresa portuaria en su rol de autoridad portuaria legal, la autoridad marítima, es decir, los marinos, Directemar y la Armada, nuestro concesionario, TPA, y el cuerpo de prácticos, que son los oficiales pilotos que se dedican al ingreso y salida de los barcos desde nuestros puertos. Hemos hecho además la instalación de 2 puntos de predicción meteorológica. Hemos implementado la instalación de 2 correntómetros dentro del puerto. Hemos instalado 2 sistemas short tension. Arica, Ventanas y Salaberry en Perú son los únicos puertos en la costa de Sudamérica hacia el Pacífico que cuenta con esta tecnología, que es una tecnología holandesa destinada a mantener un amarre dinámico y con potentes amortiguadores de miles de toneladas para capaz de soportar los movimientos que la agitación de las aguas puede provocar en naves de mucho peso. Todo esto no evita las marejadas, ni evita la agitación de las aguas, lo hemos dicho siempre, pero sí lo que produce, señores diputados, es que aumentan los márgenes de certidumbre con que la autoridad marítima determina los cierres de puerto. Adicionalmente, la empresa portuaria Arica, como empresa pública del Estado, con el apoyo de MDS y también del Ministerio de Hacienda, estamos avanzando en una línea de inversión y estamos este año haciendo un estudio base en diseño para eventualmente la introducción de pequeños molos al interior de la poza de abrigo que podrían mitigar la agitación de las aguas en más de un 30%. En la gráfica superior de fondo de color azul, ustedes pueden ver la comparación de los fenómenos de cierre de puerto de Arica comparado con nuestros puertos de la competencia en Hilo, Perú y Matarani, Perú. Y pueden observar que gracias a esto estamos en una condición competitiva muy superior a la de los puertos vecinos hacia el lado norte. Y en la gráfica con fondo blanco a la derecha, ustedes pueden ver la cantidad de horas de cierre de puerto que llevamos en Arica al presente año. En comparación con los años anteriores, llevamos una cantidad bien interesante de escasos cierres de puerto. Esta cantidad de horas, si ustedes las calculan, corresponden exactamente a 10 días. Nosotros preferimos hablar de horas porque los episodios nunca corresponden a la unidad de día, sino que son a la unidad de horas por parte de la autoridad marítima. ¿En qué estamos? Nuestro Interland y nuestras vías cadenas logísticas. Como los señores diputados podrán saber,
en el mes de mayo del año pasado logramos concretar una prueba técnica con carga real desde el puerto hasta su destino final en Viacha, en La Paz, Bolivia. Esta prueba técnica de transporte de carga de bobinas de acero de importación boliviana fue transportada en un convoy del ferrocarril Arica-La Paz desde el puerto de Arica hasta la localidad fronteriza de Visbiri. Allí fue recogida por la locomotora de la empresa concesionaria ferroviaria boliviana, FCA, Ferrocarril Andino, de capitales bolivianos, y esta fue la que llevó el convoy finalmente hasta destino. Después se devolvieron los convoy de carros y finalmente logramos desmitificar también una serie de paradigmas que nos decían de que el tren no tenía las condiciones para cargar un ferrocarril. Se pudo hacer, Carguío, puerto, ferrocarril. Se nos dijo que no estaban las condiciones para hacer un despacho aduanero. Probamos que se podía hacer el despacho aduanero. Que la vía por el lado chileno no estaba operativa. Está operativa. Que no éramos capaces de hacer el traspaso ni administrativa ni operacionalmente en Visbiri. Lo pudimos hacer. Que el lado boliviano no estaba operativo. Está operativo. ¿Por qué es tan importante haber hecho esta prueba técnica? Porque corresponde a lo que debemos abordar ahora como puerto, que es preocuparnos de que hayan alternativas a las cadenas logísticas. Hoy día la carga al puerto de Arica, que nos alimenta y que nosotros alimentamos hacia Bolivia, es exclusivamente terrestre, con el consiguiente impacto de un número masivo de camiones bolivianos. El ferrocarril ayudaría a aliviar la presión y carga de aproximadamente 250 camiones día de bajada, 250 camiones ida de subida y un stock permanente en la ciudad de entre 500 y 700 camiones bolivianos. El tren permitiría además eficientar las cadenas logísticas porque sería a cargo de las cargas más pesadas y así los camiones tendrían una rotación más liviana y con menos impacto en la carretera y menos impacto en el medio ambiente aledaño a la carretera. Y además, por una razón estratégica, presidente y señores diputados, miembros de la comisión, en la imagen superior derecha ustedes pueden observar la línea ferroviaria existente en trocha métrica que existe desde el puerto de Santos hasta el sur brasileño en Campo Grande, hasta el paso fronterizo con Bolivia de Corumbá, finalmente hasta finalmente la zona de Santa Cruz. Allí se interrumpe el ferrocarril y aparece nuevamente en Cochabamba, La Paz, Arica, la misma trocha métrica. La sección que falta está en desarrollo en Bolivia. La semana antepasada, el ministro de Obras Públicas y Transporte de Bolivia, señor Montenegro, anunció la inversión para hacer la construcción de este tramo faltante entre Montenegro y Bulo Bulo. Tuvimos ocasión de estar en Bolivia, presidente y señores diputados, hace 2 semanas atrás, en un evento organizado por las cámaras exportadoras de Bolivia, y ahí tuvimos ocasión de hablar con los propietarios y directivos del ferrocarril boliviano, que lo único que quieren es salir por el puerto de Arica. Así que si no nos ocupamos de viabilizar este activo que pertenece a todos los chilenos en un modelo sostenible, corremos el riesgo que finalmente la cadena logística se decante por salir por otro lugar, entre ellos Hilo, Perú. Por esa razón es tan importante que se construya algo. Nosotros estamos al tanto que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, contribuye a EFE con 2.000 millones de pesos anuales para el mantenimiento de la vía del ferrocarril Arica-La Paz. Nosotros creemos que están dadas las condiciones para que ese aporte que hacemos todos los chilenos pueda servir de base para un modelo de concesión que permita la operación del tren con todos los beneficios que acabo de señalarles. Y por último, decirles que la hidrovía, que es la cadena logística que compite con los puertos del norte de Chile, que es esta, que aprovecha el río Paraguay, su confluencia con el río Paraná y su salida al puerto de Rosario, Argentina, Buenos Aires y Montevideo, en general ha perdido competitividad por el bajo caudal de sus aguas. Y el puerto de Santos es un puerto que, al igual que el puerto Callao, está muy congestionado. Por ende, muchos exportadores del sur de Brasil y también paraguayos quieren salir al Pacífico directamente por un corredor bioceánico. Hay un evento que se hizo hace un mes atrás en Campo Grande, al que asistieron 3 senadores chilenos, uno de Iquique, otro de Arica y otros del sur de nuestro país, precisamente invitados por el gobierno de Brasil
pensando en un corredor bioceánico que pase por Paraguay y finalmente llegue a Antofagasta, y de ahí marginalmente algunas cargas irán a Arica. Pero el corredor bioceánico ferroviario tiene todo hecho para que esta cadena logística de comercio exterior funcione. Por esa razón, el Interland del puerto de Arica es no solo Arica, sino que el sur del Perú, Bolivia, Paraguay y también el sur de Brasil. ¿Eso en qué estamos, señores diputados? ¿A dónde vamos? Primero, este es un proyecto que está actualmente en desarrollo en el Puerto Arica, que es la construcción de un espacio crucero. Este espacio crucero es un espacio que va a permitir a un estándar mundial atender a los pasajeros de cruceros que recalan en el puerto de Arica, camino de la zona central de Chile y de la Patagonia. Nosotros estimamos que para esta temporada, hacia el segundo semestre, vamos a recibir aproximadamente 10 cruceros y en el primer semestre del próximo año otros 10. Así que es una cantidad muy importante para el puerto de Arica, para los ingresos fiscales del Estado de Chile, y además porque este espacio va a servir de punto de encuentro ciudad-puerto. Porque así, si vienen 20 cruceros por la temporada, van a ser 20 días que esto va a estar ocupado en función de los pasajeros de crucero. Pero el resto de los días del año, este espacio es la apuesta de nuestro directorio, de nuestra empresa, esté al servicio de la vinculación y encuentro ciudad-puerto, para hacer seminarios, para hacer eventos, hacer congresos, traer a nuestros niños en la comunidad, hacer muestras fotográficas, muestras de arte, etc. Estamos muy optimistas de este proyecto que esperamos pueda estar siendo entregado antes de que comience la temporada, que el primer crucero está anunciado para el mes de octubre. ¿A dónde vamos? El ferrocarril. Ya les conté, esta imagen muestra el día que hicimos el intercambio del convoy. Ahí estamos en la localidad de Ibiri. La competencia de la cadena logística aquí es con la hidrovía, el transporte carretero, de modo tal de eficientar y aliviar el impacto que provocan los camiones bolivianos. ¿Y a dónde vamos? Y esta es una apuesta, presidente, diputado, que tiene que ver con el transbordo de carga no nacional. Como ustedes saben, en Chile rige la reserva de cabotaje, es decir, el cabotaje de carga entre un puerto chileno y otro puerto chileno tiene que hacerse con barcos de bandera nacional. Sin embargo, acá en el norte, Arica en particular, la carga que más recibimos no es nacional, es boliviana en tránsito, comercio exterior, tanto de importación como de exportación. Y nosotros, revisando la legislación aplicable al caso, tenemos la tesis de que la carga que no es nacional no está afecta a la reserva de cabotaje. Y eso nos permitiría de nosotros obtener el pronunciamiento administrativo del Ministerio de Transporte de que la carga no nacional no está afecta a la reserva de cabotaje. Nos permitiría finalmente que las naves feeder, las líneas que recalan regularmente en nuestros puertos, en la zona norte, que son las líneas Maersk, Hapag-Lloyd y también MSC, Mediterranean Shipping Company, puedan recoger carga en el puerto de Arica y transbordarla hasta los puertos hub de la zona central y de ahí salir al mundo. Eso permitiría ofertas importantes y muy interesantes y un incremento importante de la carga que podría transitar por el puerto de Arica hacia la zona central y que no se vaya como lo hace hoy día al puerto de Callao y que sea en ese puerto donde se haga el transbordo para finalmente volver a Valparaíso y de ahí salir al resto del mundo. Todo indica que esto debiera funcionar en bien de la rapidez, del transit time, en bien de los costos, porque se ahorraría el costo de subir a Callao y bajar de Callao hasta la zona central de Chile y permitiría eventualmente una oferta mucho más competitiva de parte del puerto de Arica. Aquí es importante señalar, diputados, que no le competimos a camiones chilenos. Los camiones chilenos no hacen este transbordo terrestre. Tampoco a las líneas navieras chilenas, porque no vienen líneas navieras chilenas o de bandera nacional a recoger contenedores al puerto de Arica. Solamente le estaríamos compitiendo a la hidrovía, que sale por Argentina, o a la ruta terrestre, que finalmente sale por Callao, o al embarque de contenedores que se van en barco a Callao para después bajar nuevamente hacia el centro de Chile.
Este incremento de carga al que le estamos apostando con el ferrocarril y con esta tesis del transbordo de carga no nacional significan casi 1 millón de toneladas, que es precisamente un poco menos de la holgura que hoy día tenemos en el puerto gracias al ordenamiento que emprendimos de cara al 2024. ¿Qué estamos mirando? Con mucho interés. Primero, que se mantenga el mantenimiento de la carretera 11CH, porque es precisamente la cadena logística que abastece y de la cual se abastece también Bolivia, en cumplimiento del Tratado de 1904, de carga a través del puerto de Arica. Y principalmente el traslado de la caleta de pesca artesanal, o, mejor dicho, la construcción del puerto pesquero de Arica. El puerto de Arica es el único puerto, señores diputados, en Chile que tiene la caleta dentro de la poza de abrigo. Y esto presenta un área de fricción, toda vez que la caleta pesquera tiene problemas para desarrollarse por la presencia del puerto, y el puerto a su vez tiene problemas para desarrollarse por la presencia de la caleta de pesca. Hay muchas líneas navieras que nos han sensibilizado en términos de que si nosotros pudiéramos hacer crecer nuestro muelle asísmico, antisísmico, que está en el centro de la poza de abrigo, hacia el norte podrían traer buques más grandes con una oferta más competitiva para nuestro puerto y nuestra región. Sin embargo, no podemos hacerlo porque por este sector circulan y transitan todas las naves y embarcaciones menores de la caleta de pesca. El Ministerio de Obras Públicas ya terminó el diseño de un nuevo puerto pesquero hacia el sur de Arica. Y el plazo de la ingeniería de detalle concluye en marzo del próximo año, 2023. Esto se financió con aportes del PETSE, con fondos nacionales de desarrollo regional y con aportes directos del Ministerio de Obras Públicas. Y nosotros creemos que de continuar este esfuerzo, el inicio de obras podría darse del 2023 al 2026. Las estimaciones de ingeniería indican que el costo de este puerto pesquero sería de 40.000 millones de pesos. Y el financiamiento que nos han informado a nivel regional es que podría darse con el PETSE número 2, que está hoy día recién en conversaciones. Y por último, presidente y diputado, no podemos dejar como empresa de mencionar que como puerto observamos que hay áreas aledañas a nuestro puerto y dentro de nuestro puerto que están afectas a prohibiciones de uso solamente por usos y costumbres, y no porque haya normas de derecho internacional o de tratado internacional detrás. Hicimos los estudios y estas áreas que son aledañas a la vía férrea del ferrocarril Arica-Tacna, que acceden hasta el sitio 7 al servicio al Perú, no tienen uso, son de propiedad de la empresa portuaria y no hay ninguna norma, ni en el Tratado de 1929, ni en las actas de ejecución que impida su uso. Así que hemos iniciado conversaciones con nuestras autoridades de relaciones exteriores para que pasemos precisamente a darle uso portuario a estas áreas que hoy día están en completo desuso. Con el gobierno anterior, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores nos dijo que iniciaría las conversaciones, la información a las autoridades del Perú para proceder al uso, porque coincidieron con nosotros en que no había prohibición ni norma legal que justificara el desuso. Y lo mismo ocurre con el que se llama Patio FAT, que es un área residual que quedó de cuando Chile, en los años 90, relocalizó la estación del ferrocarril Arica-Tacna. Hicimos los estudios, consultamos en el conservador de bienes raíces y esta área y terreno está vacante, por ende pertenece al Fisco de Chile y se encuentra acogida a la inscripción residual del año 1935, de todos los terrenos vacantes en nuestro país. Con lo mismo, nosotros antes de formalizar solicitudes del Ministerio de Bienes Nacionales, hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y nos dijeron exactamente lo mismo, que se avanzaría en informar al Perú para que esto no decantara en un problema diplomático, pero que había certidumbre de que efectivamente se trata de un terreno chileno. Este terreno sería un terreno de uso portuario y también de vinculación ciudad-puerto fenomenal. Fenomenal porque son 8.000 metros cuadrados, hoy día están absolutamente desocupados y vacantes. Por su costado oriental está la vía férrea de acceso al ferrocarril Arica-La Paz a Bolivia, y por el lado norte está el acceso al ferrocarril Arica-Tacna.
Es decir, aquí podría eventualmente producirse una sinergia de transporte ferroviario portuario que permitiría también aliviar el transporte terrestre a través del centro de la ciudad. Y con eso, presidente, diputados, concluye la presentación y invito a los directores para que hagan sus aportes o a los diputados para que formulen las consultas que sean del caso. Muchas gracias, don Rodrigo, por la completa presentación. No sé si los miembros del directorio quieren intervenir ahora o esperan las preguntas y comentarios, como ustedes quieran. Presidente, solo comentar algunas cosas. Por favor, doña Claudia. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la amable invitación que se ha extendido por parte de la Comisión, particularmente porque creemos, ¿no es cierto?, que el puerto y su desarrollo es una cuestión, ¿no es cierto?, de Estado, y por lo tanto el interés que ustedes puedan tener en esta es también nuestro interés. Al mismo tiempo, comentar algunas cosas, ¿no? Agradecer, por supuesto, a nuestro gerente general, al señor Rodrigo Pinto, por su presentación y poder dejar acá nosotros sobre la mesa algunos antecedentes, por cierto, los más relevantes. Siempre hay mucho más que contar en términos del quehacer del puerto y algunas de sus proyecciones particularmente. Comentar también que en términos de lo que tiene que ver con el tren, ¿no? Siempre nos resulta, ¿no es cierto?, muy importante y llamativo. Hay ahí una necesidad, por supuesto, de actuar en coordinación con ferrocarriles del Estado, y para eso, ¿no es cierto?, hemos iniciado conversaciones con ellos a través de nuestro presidente, ¿no es cierto?, para poder ir conversando y coordinando lo que haga falta allí, siempre, ¿no es cierto?, entendiendo que como empresas del Estado hay una necesidad no solamente de conversar y dialogar, sino que avanzar, ¿no es cierto?, en desarrollo logístico y de transporte en nuestro país, cuestión que para nosotros es muy, muy importante. Eso nada más por lo pronto, ¿no es cierto, presidente? Y por mi parte, llana, por supuesto, a las conversaciones y a las preguntas que se puedan hacer. Yo no sé si el director Roberto Gamboa también quisiera comentar algo. No, solo saludar a los diputados, digamos, porque tanto la presentación de Rodrigo como lo que dice Claudia, digamos, representa plenamente lo que hemos visto en el directorio. Súper, muchas gracias. Bueno, aprovecho de dar la bienvenida, que estaban desde el inicio, pero no los nombré: el diputado Romero, diputado Lee, diputado Sáez, diputado Cuello, diputada Morales, y también el diputado Mattison, que está conectado vía telemática, y el diputado Borges, que recién se levantó, pero volverá. Gracias por participar también de la sesión. Bueno, voy a ofrecer la palabra al diputado Sáez, luego al diputado Cuello, que me han pedido la palabra. Muchas gracias, presidente, y agradecer la exposición. En realidad, saludar también el hecho de que se estén realizando inversiones por parte de la empresa, algo similar a lo que ocurre con la empresa portuaria de Puerto Montt, que también está en construcción de un terminal de cruceros, que es un paso significativo para las empresas portuarias que en Chile están en una situación tremendamente desmedrada, y de la cual nosotros también tenemos, en conjunto con el gobierno, tenemos que revisar y hacernos cargo, porque efectivamente lo que ha pasado con nuestro país en los últimos 10 o 15 años, que hemos perdido competitividad del sector portuario en relación al Perú, y esa es una situación gravísima, que no debería pasar inadvertida. Dicho eso, quería hacer la consulta respecto a si existe certeza absoluta en términos jurídicos de que no hay, de que esta reserva de cabotaje efectivamente corresponde a una mala interpretación, o si todavía están en proceso de tener esa certeza. Porque si la tienen, me parece una noticia muy importante, que debería ser compartida por lo pronto en el portal portuario y con todas las otras empresas del país. Esa era la consulta puntual. Gracias. Súper, me sumo a la consulta del diputado Sáez. Bien, ahora le ofrezco la palabra al diputado Cuello. Don Rodrigo, vamos a sumar algunas preguntas para que ustedes puedan responder. Perdón, me faltó mencionar también al diputado tuiteado, que está conectado también de manera telemática. El diputado González también. Bien, estamos todos, canasta completa de la comisión. Diputado Cuello, por favor. Bueno, gracias, presidente. También saludo la exposición muy completa del gerente de la empresa portuaria de Arica. Tengo dos preguntas a partir de su exposición. La primera tiene que ver con el aspecto ferroviario, que me parece muy interesante. Aquí hemos seguido con gran interés en la Cámara de Diputados y Diputadas
el plan nacional que ha presentado el gobierno. Y la pregunta que quiero hacerle tiene que ver con esta proyección que hace respecto del ferrocarril en relación a su concesión. La primera pregunta es si esa concesión usted la formula manteniendo la subvención del Estado hacia EFE, y en segundo lugar, si usted ve la alternativa de que sea EFE quien continúe con la operación, o que potencie o que fortalezca esa operación. Y la segunda interrogante en otro ámbito tiene que ver con la mirada que tiene del desarrollo del puerto de Arica, es decir, si se puede proyectar una relación de complementariedad con el puerto de Iquique y no necesariamente de competencia, porque eso es algo que también hemos mirado, por ejemplo, acá entre Valparaíso y San Antonio, que se presentan como alternativas que no son complementarias, sino que son contrapuestas. Entonces, esas son nuestras preguntas. Gracias, presidente. Súper, muchas gracias, diputado. Diputado Lee, le ofrezco la palabra y luego de eso vamos a esperar los comentarios y respuestas de don Rodrigo o de quien ustedes estimen pertinente. Bueno, primero que todo, felicitar la exposición, saludar al gerente, a sus directores. Sé que no todos los diputados conocen, pero la verdad es que Rodrigo Pinto, desde que llegó a la gerencia de EPA en Arica, ha mostrado lo que en realidad la exposición reveló, pero quienes somos los diputados de la zona lo podemos palpar. Yo tengo dos preguntas, gerente. La primera es si existe, y si existe obviamente si está actualizada y adecuada la visión que ustedes han expresado, una política portuaria en Chile. Y en relación a esto mismo, ¿cuáles serían las indicaciones que a ustedes como directivos y gerencia del Puerto Arica les gustaría que nosotros desde la Cámara pudiéramos gestionar? Y en segundo término, algo ya más en detalle, usted habló de que una retomada, así, por así decirlo, del trayecto férreo de Arica a La Paz podría permitir una disminución de 250 camiones de bajada y 250 de subida, me parece que eso fue lo que escuché, pero me gustaría saber eso, ¿a qué porcentaje correspondería de lo que actualmente se está circulando hoy día por la región? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bien, don Rodrigo, le ofrezco la palabra en esta primera ronda y luego continuamos con la conversación. Gracias, presidente, con la autorización de los directores de empresa portuaria. En relación a la primera pregunta respecto del cabotaje, como yo señalé, la presentación es una tesis. ¿Qué dice la legislación chilena? Hay un decreto ley del año 76, nótese, un decreto ley, y del año 76, con una realidad muy distinta de la actual, cuando Chile todavía no tenía una vocación de comercio exterior. Se estableció la prohibición de cabotaje, sin expresar qué tipo de carga era. Sin embargo, nuestra ley de aduana dice que el cabotaje es el transporte de carga de un puerto a otro de carga nacional o nacionalizada. Así que ahí hay una primera base normativa de legislación interna que nos permitiría sostener esa tesis. Nosotros en nuestras conversaciones con Relaciones Exteriores nos encontramos con una primera opinión poco favorable a esta interpretación. No obstante, nos aceptaron llegar con un informe en derecho para volver a revisar la situación. Y ese informe en derecho ya está elaborado y con nuestros directores estamos realizando los modos de acercarnos con las nuevas autoridades para avanzar en esa materia. Así que es un tema en desarrollo, no es un tema definitivo. Don Rodrigo, perdón que lo interrumpa, un tema en desarrollo. Finalmente, ¿el visto bueno acá, la luz verde, la da el Ministerio de Transporte o requiere de autorizaciones de otro tipo de servicios o autoridades? Nosotros creemos que esto es un uso y costumbre, y nuestra tesis preliminar y que está en desarrollo es que esto hay que concordarlo con todas las autoridades incumbentes. Entonces, la ruta lógica es que primero nos encuentre la razón el Ministerio de Transporte, que es el ministerio del cual nosotros dependemos como puerto. Después habrá que confirmarlo con el Ministerio de Relaciones Exteriores para finalmente llegar a la autoridad que fiscaliza esto, que es Directemar, la Dirección General de Territorio Marítimo y Portuario. Muy bien, don Rodrigo, si quiere continuar. Sí, en relación a la pregunta de temas ferroviarios,
Yo me quedo con lo que ya informó nuestra vicepresidenta, en cuanto aquí hay dos empresas públicas del Estado con su legislación propia, con su giro propio y con sus directorios propios. Y es un tema en desarrollo también la coordinación que debe existir entre ambas compañías para llevar adelante un acuerdo virtuoso que permita sacar adelante la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz. Aquí es importante, diputado, señalar de que nosotros hemos observado que en los últimos 10 años, al menos hasta una búsqueda hasta 10 años atrás, nosotros confirmamos el aporte fiscal que hacemos todos los chilenos para el mantenimiento de esa vía. Entonces, nosotros creemos, por principio, por valor, por ética, que esos recursos de todos los chilenos, en lugar de que hagan un mantenimiento para un puerto para un tren que no opere, sea algo que haga sinergia, construya sinergias y que funcione también para el puerto en el transporte de la carga. Respecto de los modelos, yo diría que estamos en una etapa muy inicial como para pensar en un modelo de concesión. Pero lo que sí le puedo afirmar es que nosotros, desde que hicimos la prueba técnica, hemos recibido la sensibilización de muchos operadores ferroviarios de carga que han consultado respecto de cuándo creemos nosotros que pueda comenzar a pensarse en una concesión porque habría interés en participar, incluyendo el ferrocarril boliviano y también operadores chilenos. Así que nosotros creemos que el tema aquí es como cuando un economista dice el mercado está hablando, se escuchan voces en el mercado con ese interés. No sé si respondo su pregunta con eso, diputado. Sí, muchas gracias. Y en relación a la consulta del diputado Enrique Lee, buenas tardes, diputado, respecto de una política portuaria, sí, hay una política portuaria y es la que se expresa a través del Ministerio de Transporte con los planes de gestión que se les entregan a los directorios y a las empresas portuarias para que cada año avancen en determinadas líneas. Y está la integración de las líneas logísticas, y de ahí que sea tan importante para nosotros la incorporación del tren y también el desarrollo, los elementos que también establece nuestra actual legislación portuaria para los puertos públicos de uso público, lógicamente. Esto no abarca los puertos privados que son concesiones portuarias, como los que hay en Puerto de Mejillones. Suponen el elemento de crecimiento, el elemento de libre competencia y el elemento de finalmente, respeto al medio ambiente e integración de las ciudades-puertos. Así es que en el conjunto de esa política hay harto que se puede hacer, se puede mejorar y se puede hacer gestión. A modo de ejemplo, lo que nuestros directores han confirmado, que es el espacio crucero. Que cuando haya crucero, atenderemos a los pasajeros de crucero y cuando no sea día de crucero, tendremos una oportunidad de generar un tremendo espacio de vinculación ciudad-puerto. Señores directores, si quieren complementar lo que hemos dicho en relación a las preguntas. No sé si la vicepresidenta quiere decir algo. Solo complementar algunas cosas, nada más, algunas precisiones. Efectivamente, existe competencia entre puertos y esa competencia está fomentada también por la ley y por el sistema de empresas públicas. ¿Ya? O sea, se promueve, ¿no es cierto?, la competencia intrapuerto y la competencia, ¿no es cierto?, extrapuerto. Es una cuestión interesante, ¿no es cierto?, que intenta también promover, obviamente, el desarrollo de cada uno de ellos de la mejor manera posible. En términos del tren, nada más comentar o más bien, ¿no es cierto?, reforzar aquello que ya se ha dicho. Estamos muy a la espera de los lineamientos que puedan, ¿no es cierto?, surgir a partir de la política que el actual ministro, ¿no es cierto?, de Transporte pueda también compartir. No hemos tenido todavía la ocasión de compartir con él en términos de esto, ¿no? Cuáles son también las cosas que está pensando en términos de
de la interacción, ¿no?, del tren con el puerto, y tampoco conocemos a la fecha, ¿no es cierto?, cuáles serían algunas de las prioridades, por supuesto, de EFE, ¿no? Me imagino que habrán dentro de las necesidades y, por supuesto, del presupuesto algunas prioridades que tendrá que fijar para los siguientes 4 años, y allí también la coordinación, insistimos, es muy importante con EFE, ¿no es cierto?, y en nuestro caso con EPA, para poder conocer cuáles son esas priorizaciones. Nos interesa mucho saberlo. Sabemos también que la ciudad tiene también a través de su alcalde otras propuestas, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, por ahora nos mantenemos como directorio, y eso fue el acuerdo de la última sesión, muy expectantes, ¿no es cierto?, a cuáles son esos lineamientos a nivel estatal. Eso es lo que nos importa también. Sí, ahí agregar que bueno, es como el tema particular del puerto de Arica, cómo se relaciona, digamos, con toda la cadena. Lo que sí el ministro, digamos, en una sesión que tuvimos hace unos días con toda la empresa del sistema, digamos, del sistema de empresas públicas, sí nos mencionó de que lo que se va a buscar es una total coordinación de todas las cadenas logísticas, digamos, de transporte. Hablemos camiones, hablemos de ferrocarril y hablemos de puertos, digamos. Ya, o sea, lo que quiere potenciar, digamos, el ministerio y este gobierno, por lo que nosotros, digamos, se nos hizo llegar, es la coordinación y el transporte, digamos, más bien intermodal, digamos, en conjunto de todo. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que dice nuestra vicepresidenta, de que nosotros vamos a coordinarnos específicamente con empresas de ferrocarriles del Estado y con el ferrocarril Arica-La Paz, que a nosotros, digamos, nos toca más como puerto de carga, ¿ya? Para poder ir viendo las coordinaciones que tenemos que hacer para poder cumplir con las expectativas que tenemos, ¿no? Y ser un puerto competitivo en el norte de Chile, y también en función de la preocupación que se planteó al principio, digamos, en la costa Pacífico, digamos, ¿ya? Ante alguna eventual amenaza competitiva que se pueda ver desde el Perú, por ejemplo. Gracias, don Presidente, Roberto. ¿Sí? parece que quedó pendiente una pregunta del diputado Lee en relación a los camiones. A los cierto. camiones bolivianos. Sobre particular, quería informarles que la data específica promedio de los últimos 5 años es que cada día bajan 250 camiones bolivianos, cada día, el mismo día, suben 250 camiones bolivianos, y se mantiene un stock entre 500 y 700 camiones en Arica, en los distintos parqueaderos y en nuestro antepuerto. Hicimos un esfuerzo bien importante de la empresa portuaria en habilitar el antepuerto. No sé si los diputados de Arica lógicamente lo conocen, y eso que es algo semejante a la CEAL en Valparaíso. Y allí nosotros hacemos esa contención para una bajada inteligente, programada hacia la ciudad, de modo de minimizar el impacto que ellos puedan provocar y que provocaron en la última década al interior de la ciudad, que hoy día no existe. Nosotros nos permitimos desafiar en cada foro la persistencia de tacos de camiones. Y sobre el particular, decirles de que la incorporación del tren, por la capacidad de carga que tiene en el modelo que nosotros ensayamos en la prueba técnica de hace unos meses atrás, representa un alivio cercano al 10%, que podría parecer poco, pero lo importante es que ese 10% puede eventualmente, si el modelo logístico es prudente, volverse mucho mayor. Y eso significa un 10% eventualmente de menos carga en la carretera, de menos carga en el medio ambiente, en el Parque Internacional Lauca, en el lago Chungará, en los bofedales. Pero también, estimados diputados, significaría también la incorporación de una franja territorial de comunidades que hoy día están un poco abandonadas, que es lo que se conoce en Arica como el sector línea, que es la línea de poblados que acompañaron en toda su historia el ferrocarril Arica-La Paz. Y me refiero a Central, Puquios, Villa Industrial, Alcérreca, donde todavía vive gente. ¿Para qué decir Tacora, donde hay más gente? Y finalmente Visviri. Así que la incorporación de este nodo logístico
para nosotros, lógicamente, que es una oportunidad necesaria para el core de nuestro negocio, que es el transporte de carga, pero no dejamos de advertir todas las externalidades positivas que representa para nuestra región, para nuestro territorio, para nuestra comunidad. Eso es, presidente. No sé si satisfago la consulta del diputado con eso. Bien, diputado, o sea, presidente, muchas gracias. Yo quiero hacer algunas consultas. Bueno, primero decir un par de cosas introductorias, pero la semana pasada decía el diputado Ramírez a propósito de la experiencia en Iquique, decía, nunca hemos tenido directores iquiqueños en la empresa pública. En este caso, yo quiero decir que los 3 miembros del directorio son ariqueños. Por lo tanto, es una situación distinta a la que están viviendo hoy día en Arica, pero también nueva, para reconocerlo, porque en el pasado hemos tenido, entiendo yo, un miembro del directorio ariqueño, el resto de afuera, pero en este caso hoy día contamos con 3 miembros que juegan de local. Eso es súper importante. Lo segundo, que esta administración de la EPA ha logrado cosas muy significativas, por ejemplo, en operaciones y tarifas, que históricamente se negociaba desde la Cancillería con Bolivia. Ellos han logrado bajar esta negociación a un asunto comercial entre empresas. Y entonces son los propios ejecutivos de la compañía, de la empresa pública, digamos, los que negocian con Bolivia, y entonces se transforma esto en un debate mucho más justo, porque de lo contrario sabíamos que Cancillería tiene otro tipo de consideraciones, ¿no? Segundo, el ordenamiento de patios ha significado una mayor eficiencia y un aumento también. O sea, aquí las cifras son claras. Del 2004, 1 millón de toneladas, al 2021, 3 millones de toneladas, con una posibilidad de crecimiento a 4,5. Estamos hablando de algo que pareciera sencillo, ¿no? Pero ordenar los patios no es una cosa tan sencilla, pero cuando se hace, tiene este tipo de resultados, ¿no? La prueba técnica con el tren a Bolivia yo creo que fue un hito casi histórico, podríamos decir, ¿no? Porque si bien la línea, para que el resto de los diputados y diputadas entiendan, EFE, por una cuestión de cumplimiento del tratado, invierte en que la línea esté operativa. Si no me equivoco, me puedo equivocar, pero si la memoria no me falla, eran 2.000 millones la última inversión para mantener la línea férrea. O sea, el Estado chileno pone mucha plata por una línea que no se utiliza porque no tenemos la conexión con Bolivia, porque está parado. Yo creo que esta prueba técnica sería importante también saber por qué no funcionó. O sea, funcionó operativamente, pero tuvo problemas más bien de tipo político para desarrollarse, porque los gremios de los camioneros en Bolivia se paralizaron y generaron una presión al gobierno para que este piloto, que funcionó bien desde el punto de vista operativo, no continuara en el futuro. Ahí tenemos un problema más bien político, más que de otro tipo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a todos nuestros invitados e invitadas, que tiene que ver con lo siguiente. En el Perú, cerca de Lima, cerca de 60 kilómetros de Lima, se está construyendo un megapuerto, que es Chancay, ¿no? De COSCO Shipping Group, que es una inversión estatal china, que podría, en su aspiración, ser un lugar que atraiga carga de Chile y de otros países también, para luego hacer la gran travesía hacia el Asia. ¿Cómo ven esta posibilidad? Porque este megapuerto que ya está, una mega inversión que ya está en marcha, cuando se ponga en funcionamiento, ¿cómo nos afecta al puerto de Arica, de Iquique, a los puertos chilenos en general? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de esto? Algunos hablan como que fuera una cuestión muy amenazante y que nosotros nos vamos a transformar simplemente en puertos de acercamiento de carga, pero que realmente el verdadero megapuerto ellos lo van a tener. No sé cuál es la interpretación que ustedes tienen. Eso por mi parte. Perdón, segunda pregunta. Respecto del corredor bioceánico, pero no el histórico, no el con Bolivia, sino que el otro, el paraguayo, que entiendo ya que se anunció el 2015, estuvo ahí la presidenta Bachelet con sus homónimos, y que entiendo en 2 años más ya podría estar lo que falta de conexión de carretera
¿no? Y de puente. ¿Qué va a significar eso para el puerto de Arica? La posibilidad de conectarnos con esa producción paraguaya, brasileña, entiendo también. ¿Estamos preparados para absorber esa carga? Algunos dicen que es tan grande que sirve que hay para todos, para Iquique, para Arica. No sé cómo lo ven. Esas dos preguntas. ¿Sigue ofrecida la palabra? Diputado Lee. Gracias, presidente. No, por su intermedio, dirigirme al directorio y al gerente en particular, porque mañana tenemos una reunión de bancada con la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, a mí me gustaría aprovechar todas las instancias, inclusive estas de relacionamiento con los ministros, para hacer llegar las inquietudes que uno pudiera recoger. Entiendo de que por lo expresado acá se ha conseguido bajar todo tipo de relacionamiento o la mayor parte de él a instancias de relación interempresas, pero siempre hay cuestiones de relaciones exteriores que vale la pena tratar. En relación al medio ambiente, por ejemplo, hay un tema particular y me gustaría que lo aclarase o de alguna otra forma se desmintiese, no sé, pero hay un rumor acerca de las cargas que circulan por la región de Arica y Parinacota, por los camiones bolivianos, no tienen la suficiente protección medioambiental. Específicamente las cargas a granel, que estos camiones no estarían herméticos. Situación, por ejemplo, que en la región de Antofagasta ya se habría resuelto con otro tipo de tratamiento. Me gustaría entonces clarificar definitivamente el tema de este posible daño ambiental por cargas a granel, por camiones no debidamente adaptados, y si existe alguna materia a tratar directamente con la ministra de Relaciones Exteriores, porque además yo recuerdo bien que hace 3 o 4 semanas cuando el ministro de Transporte vino a la Cámara a expresar el plan o a difundir el plan ferroviario, yo me acerqué a conversar con él específicamente por el tema de la línea férrea Arica-La Paz. Y definitivamente el ministro dijo que no estaba contemplado la línea, no estaba incorporado, entre otras cosas, porque en el norte gran parte de las vías están en Ferronorte, que es privado, y que recién iba a averiguar qué posibilidad había de incorporar las líneas férreas Arica-Tacna o Arica-La Paz en un plan ferroviario mayor. Eso me gustaría dejarlo claro, presidente, porque además en la segunda visita del ministro de Transporte la semana pasada le volví a consultar y todavía no tenía claro qué relación tenía estas líneas férreas que estaban vinculadas a tratados internacionales con este plan ferroviario anunciado por el presidente Boric. Y también, obviamente, insistir con el tema del daño ambiental posible en relación a camiones bolivianos que no están debidamente adaptados. Gracias. Súper, muy bien. Diputado Sáez. Yo quería consultarle, más allá de la exposición con la que nos han ilustrado el día de hoy, la semana pasada hubo una reunión importante entiendo que de todas las empresas portuarias nacionales con el CEP, con el Sistema de Empresas Públicas. Me gustaría saber qué conclusiones se llevan ustedes como empresa portuaria de Arica y cómo están observando algo que brevemente comenté en mi intervención anterior, que tiene que ver con la competitividad en general del sector portuario, de las empresas portuarias nacionales, y si va a existir de parte de las empresas hoy día una postura un poco más proactiva en términos de ir marcando la agenda pública respecto de lo que necesitamos avanzar y modernizar para que nuestras empresas portuarias vuelvan a tener el sitial que tenían antiguamente. Bien, gracias, diputado. Le ofrezco la palabra entonces a don Rodrigo, o quienes ustedes estimen conveniente. Le cedo, presidente, la palabra a nuestra vicepresidenta. Me gustaría responder la última pregunta y a lo mejor algunas otras, si no colaboras, Rodrigo, que tiene que ver particularmente con medio ambiente, relaciones exteriores y particularmente el puerto de Arequipa, pensando, ¿no es cierto?, en algunas aproximaciones que ya se han hecho en los últimos meses particularmente. En cuanto al encuentro de empresas CEP, efectivamente, diputado, el día jueves de la semana pasada se llevó adelante en la ciudad de Santiago un encuentro de todas las empresas que corresponden o que participan del sistema de empresas públicas. Fue un encuentro muy importante, no solamente en términos de la participación,
¿no? De todos los directorios estuvieron presentes y también en esos directorios se consideró una presencia del representante o la representante de los trabajadores. Esta es una pequeña introducción que quiero hacer porque tiene que ver con una impronta, ¿no? Y es que nunca habían participado los trabajadores y trabajadoras en espacios de esta naturaleza. Siempre había habido, ¿no es cierto?, encuentros del CEP sin participación de los trabajadores que por el código CEP participan del directorio. Entonces hay un primer simbolismo que se marca allí. Y luego ya hay un par de lineamientos que quedaron muy claros, no solamente por la presidenta Paulina Soriano del CEP, sino también por los dos ministros que tuvieron la ocasión y el tiempo, que agradecemos, ¿no es cierto?, del ministro de Economía y también, ¿no es cierto?, el ministro de Transporte. En los tres discursos, ¿no?, fuera de otras personas que intervinieron, hay una línea muy marcada en términos de devolverle a las empresas del Estado el rol público que les corresponde. Marcando, ¿no es cierto?, la primera idea como una herramienta de política pública. Cada una de estas empresas CEP es una herramienta de política pública que permite, ¿no es cierto?, en primer lugar, operativizar las políticas de los ministerios sectoriales, en este caso los nuestros, ¿no es cierto?, que son muy, muy relevantes, particularmente en transporte, pero no es el único. Luego, algunas cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, por supuesto, y con la línea de género, en tercer lugar, como algunos de los ejes estratégicos que se marcan para la gestión del directorio o de los directorios que debieran ser, ¿no es cierto?, muy, muy incidentes en la elaboración, ¿no es cierto?, de sus mandatos estratégicos, que es un poco la bajada que se hace por las empresas CEP de sus propios planes de desarrollo estratégico, ¿no es cierto?, los mandatos, y por lo tanto a partir de allí el accionar debiera estar en línea con estos grandes pilares. La verdad es que fue un encuentro bastante importante porque nos permitió, ¿no es cierto?, conocer esos lineamientos, los cuales, ¿no es cierto?, nos permiten reforzar, ¿no?, cómo se devuelve a estas empresas del Estado ese rol público que es tan importante. En el caso de la empresa portuaria Arica, eso se grafica a través de varias iniciativas. Nuestro gerente ha compartido con ustedes, por ejemplo, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el espacio crucero, que pudiera ser una cuestión más bien accesoria, ¿no es cierto?, a la actividad principal, pero la verdad es que no lo es. Nuestro puerto está instalado en el centro de la ciudad y particularmente en su casco histórico, lo que significa, ¿no es cierto?, un punto turístico muy importante, y eso tiene, ¿no es cierto?, una ventaja y por supuesto también desventajas asociadas. Y creemos precisamente que ese espacio lleva adelante uno de los ejes fundamentales que tiene que ver con los puertos, que es esta noción de ciudad-puerto, ¿no? Cómo tenemos una relación sinérgica, pero al mismo tiempo virtuosa, ¿no es cierto?, de colaboración, de entendimiento, pero también, ¿no es cierto?, de apertura hacia la ciudad, y esperamos, ¿no es cierto?, poder contar con ello, como ha dicho también, ¿no es cierto?, Rodrigo, nuestro gerente, en octubre ya con ese espacio habilitado. La verdad es que es bien interesante porque se han encontrado en ese lugar además vestigios históricos que van a permitir a la propia ciudadanía de Arica, ¿no?, a la propia población poder conocer esos vestigios, saber, ¿no es cierto?, de qué se trata, desde dónde, ¿no es cierto?, se construye, ¿no es cierto?, ese espacio, y yo creo que hay muchas cosas por hacer y es un trabajo muy desafiante, volviendo de nuevo, ¿no es cierto?, a su pregunta en términos, ¿no es cierto?, de esta empresa como una empresa del Estado y que tome ese rol tan preponderante que tiene para la ciudad y en general para la región de Arica y Parinacota en completo. No sé si ahí le respondo su pregunta, espero que sí, diputado. Muchísimas gracias, sí, le responde completamente. Presidente, quería, en relación a su consulta sobre el puerto de Chancay. Hoy día el puerto de Valparaíso San Antonio, en su conjunto, hacen un complejo de los que hay pocos en el Océano Pacífico, que se llaman puertos hub, porque en su conjunto movilizan una cantidad de importancia hemisférica en cantidad de cargas para el comercio exterior. Y nótense que Valparaíso y San Antonio lo hacen con la carga exclusivamente chilena. Nosotros somos mucho más pequeñitos y correspondemos en general casi al 35% de todo el comercio exterior boliviano, excluyendo el gas. Así que eso nos habla del tamaño. Callao es otro complejo hub que le compite a los puertos de la zona central de Chile. Y el puerto de Chancay de alguna manera viene a aliviar la congestión que tiene hoy día Callao. Así que para los volúmenes de carga es una apuesta de largo plazo. La industria china en general ha apostado a varias inversiones logísticas al interior de Sudamérica, en trenes en Perú, trenes en Brasil,
y edificación de infraestructura, básicamente en el Perú también, para la gran minería. Pero en general no se hace cargo del desarrollo después de los flujos de carga. Así que esa es la primera señal que hay que tener en cuenta para ponderar la cualificación de amenaza de ese proyecto. Hoy día están recién con los movimientos de tierra y uno tiene que esperar a ver cómo se va a comportar con la agitación de las aguas el movimiento de tierra que ellos hagan. Y las estimaciones más razonables indican que la infraestructura recién comenzaría a implementarse con las fundaciones de un puerto hacia el año 2035. No tenemos elementos, la verdad, presidente, para dimensionar hoy día de una manera cuantificada cuál es el riesgo que representa ese puerto. De la misma manera, le puedo decir sí, que a diferencia del puerto de Chancay, el corredor carretero bioceánico que pasa por Paraguay, sí se puede construir en una realidad en el muy corto plazo. Y puedo decirle que hay 2 o 3 productores de comercio exterior del sur brasileño que cada uno individualmente transfiere más de 20 millones de toneladas, que es el total de la exportación boliviana. Así es que si salen por Antofagasta los productores brasileños, eventualmente puede haber carga para todo el puerto, para todos los puertos de la zona norte chilena, incluyendo Coquimbo. Déjeme decirle algo más. Nosotros nos preocupamos el año pasado porque el primer cargamento, la primera flota de contenedores reefer con carne de exportación paraguaya, no salieron por el norte de Chile. Viajaron por Argentina para dirigirse a China, perdón, para allá iba la exportación por un tratado de libre comercio recién suscrito por ellos. Fueron por Argentina, pasaron por los Libertadores y salieron por Valparaíso. Entonces, esto es muy dinámico. Las cadenas logísticas finalmente salen por donde se encuentran más cómodas. Así que por eso nosotros creemos que es estratégico diversificar la oferta logística, y eso tal vez podría ser la base de una futura política portuaria, diversificar la infraestructura y las alternativas. Y nosotros queremos ser una oferta competitiva en función de mantener las entregas de utilidades al fisco de Chile en los niveles que estamos haciendo, darle trabajo a nuestra comunidad y darle desarrollo y crecimiento a nuestro puerto, que es el mandato que nos entrega la ley. Muy bien. A ver, diputado Lee, que aquí tiene un reclamo. No, me gustaría que los directores o usted, gerente, me respondiera en relación a esta reunión que tenemos mañana con la ministra de Relaciones Exteriores, a ver si le podemos ayudar un poco con algo de pressing o una insinuación que a veces resulta muy oportuna, y también que me respondiese en relación a este rumor de que los camiones de carga particular que circulan por la región de Arica y Parinacota no tendrían la hermeticidad que las normas medioambientales requiere, no así como, por ejemplo, como comparativo con lo que estaría pasando en la región de Antofagasta. Muchas gracias. Directores, ¿les parece que yo le responda la pregunta de los camiones con mineral al diputado? Y la otra pregunta, bueno, lógicamente correspondería que ustedes la atendieran. Por favor, Rodrigo. Diputado Lee, no nos estábamos corriendo, estábamos esperando el momento oportuno para hacernos cargo del rumor, que rima con humor, pero considerándolo en esa perspectiva, debo decirle que el transporte de minerales por Antofagasta es de clase mundial. Y es distintivo porque tiene una legislación reglamentaria específica para Antofagasta. Así es que sí, el transporte de la carga de minerales a granel boliviano para el lado de Arica transita de acuerdo a su propia norma y satisface con la reglamentación sanitaria para el transporte de carga. Yo le puedo responder específicamente por lo que ocurre dentro del recinto portuario, en que tenemos 2 almacenes, ambos herméticos y ambos
muy revisados permanentemente por la Autoridad de Medio Ambiente y por el Servicio de Salud. Hay un almacén de preembarque que es donde recibimos a los camiones bolivianos que traen básicamente zinc a granel, que viene, es un mineral a granel, una arena que viene húmeda, se deposita en ese almacén, se van los camiones bolivianos y allí se mantienen en condiciones medioambientales de acuerdo a su resolución de calificación ambiental, hasta que viene un buque a buscar todo el cargamento, y ahí se hace un porteo interno con camiones a estándar nacional, es decir, un estándar bastante superior de los camiones bolivianos, entre el almacén grande con el almacén de preembarque. Y allí se emplean cintas encapsuladas, herméticas también, que van desde el almacén de preembarque directamente a la bodega del barco. Yo estaría muy tranquilo en lo que se refiere al recinto portuario, máxime que nosotros estamos apostándole, ya haciendo los primeros estudios para eventualmente modificar este modelo operativo hacia un plantel con rotainers. Esto es ocupar el cargamento mineral en rotainers, que es un modo mucho más moderno y más seguro para operar. Pero respecto de la operatoria logística de minerales de Antofagasta, esa es muy superior a cualquiera otra de los puertos de la región, porque para ese puerto fue muy exigente en su momento. Y en relación se me escapa el otro punto, en relación a la visita a la ministra, la conversación con la ministra, eso se lo dejo a los directores, porque trasciende, creo yo, las competencias y facultades de la gerencia. Como bien dijo nuestro gerente diputado, la verdad es que nuestro puerto tiene interacción permanente y constante, ¿no es cierto?, con tanto como Perú como Bolivia, no solamente por el tránsito de las cargas, evidentemente, que ya nos permitió, ¿no es cierto?, ilustrar, sino que también tiene que ver con la ejecución de ambos tratados. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, Rodrigo ha especificado muy bien que el sitio número 7 es un sitio al servicio, ¿no es cierto?, de Perú, y tiene dos sectores, ¿no es cierto?, que son sectores que, si bien le permiten, ¿no es cierto?, el acceso a la línea férrea, hay sectores aledaños al mismo acceso, ¿no es cierto?, que hay ahí una pequeña discrepancia en términos de si se encontrarían esos sitios también al servicio Perú o no. Es una duda, es una discrepancia, eso no significa, ¿no es cierto?, bajo ningún respecto que se trate ni de un pressing, ¿no es cierto?, como usted ha comentado, ni mucho menos, pero sí, ¿no es cierto?, hay allí una duda que en caso de ser zanjada, por supuesto, a favor de la empresa portuaria Arica, nos permite mayor desarrollo sin duda, ¿no? Son espacios bastante importantes, ¿no es cierto?, en términos de la capacidad que tiene para seguir explotando el puerto, que es, por supuesto, el mandato que por ley tiene este directorio y, por supuesto, el gerente, ¿no? Más que todo es una cuestión más bien de buenos oficios, si usted quiere, para poder resolver esa inquietud que desde la empresa portuaria tenemos. Sí, y bueno, y agregar por otro lado también, disculpe, diputado, Don Roberto. el tema de la relación con Bolivia es muy importante, digamos, para nosotros, es nuestro gran cliente. Y bueno, y yo creo que el espíritu de nosotros es colaborar con las cargas de Bolivia, digamos, ¿ya? Entonces, tratar de mantener siempre las mejores relaciones con Bolivia, porque, bueno, nos pasan cosas, digamos, que no sé, un ejemplo que nos comentó el gerente, hubo un problema, por ejemplo, con la importación de petróleo, digamos, entonces empieza un tema comunicacional de que es el puerto de Arica el que está teniendo algún tipo de problema, pero no era así, digamos, ¿ya? Y ahí empieza un tema de relaciones exteriores. Entiendo que la cónsul, si no me equivoco, Rodrigo, ¿cierto?, hizo consultas al puerto de Arica, etcétera. Entonces, más que todo clarificar que el rol del puerto es que la carga boliviana, digamos, es muy importante para nosotros y nosotros nunca vamos a poner ninguna cortapisa ni nada para poder, digamos, tener algún tipo de problema. Y es un tema, o sea, por ejemplo, el tema del ferrocarril, nosotros podemos tener súper buena disposición, pero eso también tiene que verse en Bolivia, cómo se va
a ver el tema de la carga y la relación con los camioneros, etcétera. Digamos, hay un tema ahí que hay que tratar muy bien y que a nosotros, digamos, nos preocupa y va más allá del puerto. Yo creo que eso tiene que ver con las relaciones más bien diplomáticas entre ambos países. Muy bien, muchísimas gracias, don Roberto. Agradezco también al gerente, a la señora vicepresidenta, doña Claudia, a Jimena también, a Astudillo, miembro ejecutiva de Asuntos Corporativos de EPA. Y para terminar, si les parece, respecto a esto último de los espacios residuales, podríamos como comisión, me refiero a Vía FAT y al patio FAT, poder oficiar a la Cancillería también, además de los buenos oficios del diputado Lee. ¿Sí? Me gustaría que también se oficiara a medio ambiente. Respecto de... relación al transporte, porque resulta que igual, mencionamos acá, y esto está corroborado, el antecedente que yo tengo dispone además de El antecedente que dispongo, que a modo de humor lo catalogo de rumor, pero esto viene también de fuentes que son confiables, por lo tanto, y que está confirmado acá en el sentido de que hay una normativa que en la región de Antofagasta es más exigente. La verdad que a mí me gustaría que las normativas medioambientales sean iguales para todas las regiones, y por lo tanto me gustaría saber si la región de Arica Parinacota cuenta con una normativa que esté acorde a los estándares internacionales. Me gustaría que también se oficiara a medio ambiente en relación a un eventual daño al medio ambiente por esta carga granel que circula por nuestra región. Muy bien, entonces oficiamos a ambas instituciones al respecto. Y lo tercero, respecto a la carga, al transporte de carga no nacional, yo diría que esperemos, conversemos con el gerente y con los miembros del directorio para ver cómo ayudamos con transporte, pero a mí particularmente me gustaría entender un poco más este informe jurídico, en qué están antes de que oficiáramos como comisión. Así que discutámoslos por interno y ahí la próxima sesión podríamos eventualmente traer un acuerdo ya para oficiar como comisión. Bien, ya siendo las 20:42, agradecemos a nuestros invitados e invitadas, gracias por venir, hemos tenido un buen debate, se ha cumplido el objeto de la sesión y por eso se levanta.